Ya, entonces, hoy día vamos a trabajar con el módulo 2, que es de también interacciones físicas, como el reforzamiento de la clase pasada, pero ahora es la electricidad. Y es un módulo bien cortito, a diferencia del otro, porque solamente tenemos que trabajar con los conceptos de electricidad, intensidad, resistencia, voltaje, y con los conceptos de magnetismo, que son los imanes y las ondas electromagnéticas. Yo les mandé en el correíto el link del módulo por si no lo tienen en formato físico. Es exactamente igual que el anterior, como un libro de clases en miniatura. Tiene las unidades que solamente serían dos, a diferencia del anterior que teníamos movimiento, fuerza, trabajo, potencia, energía, todas esas cosas. Ahora solamente tenemos dos unidades. Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada. Una parte va a ser de vocabulario, que particularmente en la parte de electricidad es bien importante. Y vamos a hacer 3 o 4 ejercicios, nada más que eso, porque de fórmulas en esta parte son bien poquitas. Solamente en lo que tiene que ver directamente con la electricidad y fórmulas, y todo lo demás es que tengamos que entender bien los conceptos. Así que vamos a partir con los conceptos relacionados directamente con la electricidad. Igual que la vez pasada, están los conceptos con fondo blanco y sus definiciones en los post-it de colores que les van a quedar ahí en la pizarrita, que después les voy a compartir con el video, igual que la vez pasada. Y el primer concepto, que es el que engloba a todos los demás, es por supuesto el de energía eléctrica. La energía eléctrica es una forma de energía, porque hay hartas energías. La clase pasada veíamos la energía mecánica, que también es una forma de energía, pero esta energía eléctrica tiene que ver con el movimiento de las cargas gracias a la existencia de una diferencia de potencial. ¿Qué es lo que produce esta diferencia de potencial para que se muevan las cargas? Las pilas, las baterías, todo lo que se considera una fuente de poder va a producir esta diferencia de potencial. Si ustedes miran una pila, se van a dar cuenta que tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿cierto? Entonces, esa diferencia va a hacer que las cargas se muevan de un polo hacia el otro polo a través de un conductor. Y ahí entonces vamos a estar produciendo energía eléctrica y nosotros lo podemos ver cuando encendemos la luz, ahora que estamos en el computador, en el celular. Todas las cosas que tenemos que conectar en algún momento a la corriente van a estar relacionadas con esta energía eléctrica. Y aparte de esas cosas que nosotros tenemos que enchufar para que se enciendan, hay cosas que también van a tener una circulación de cargas, pero sin necesidad de estar conectadas a la corriente. Y vamos a hablar entonces de la electrización y la fuerza electrostática. Ya la fuerza electrostática es una interacción, igual que las otras fuerzas que veíamos en la parte de movimiento, entre dos o más cuerpos, pero estos cuerpos tienen la característica de que tienen una carga eléctrica. Y entonces, si tienen la misma carga, se van a repeler, y si tienen cargas opuestas, se van a atraer. Y eso también se relaciona con la parte de los imanes. Hay cuerpos que no vienen con esta carga de por sí, sino que nosotros podemos darle una carga a los cuerpos a través de la electrización. Podemos darles carga frotándolos, tocándolos o por inducción, que es como a distancia. Entonces, cuando nosotros éramos chicos y nos frotaban un globo en el pelo y se nos paraba el pelo, ahí estábamos hablando de electrización. O si frotamos el globo en una chaleca, también estamos electrizando el globo. Lo mismo pasa si frotamos un lápiz y después lo acercamos al papel y el papel se pega al lápiz. Estamos hablando de electrización.
Y de hecho en el libro el ejemplo que aparece es el ejemplo de los globos y también vamos a ver aquí en un ejercicio ese ejemplo de los globos. Y aparte de todo eso, vamos a tener también que definir cuerpos o materiales que nos van a permitir que se desplacen las cargas con facilidad o que estas cargas tengan dificultad para desplazarse. Y ahí vamos a tener a los conductores y a los aisladores o aislantes. Entonces hay materiales que conducen fácilmente la electricidad, por eso los cables son de un tipo de material y no de cualquier cosa. Y de hecho estos mismos cables están recubiertos por otro material que permite aislar esa corriente que va circulando y que nosotros cuando vayamos a enchufar el celular a la corriente no nos electrocutemos si es que lo estamos enchufando bien y la corriente va bien. Así que esos son los primeros conceptos que tenemos que tener claros de electricidad. Y vamos a hacer el ejercicio este del globo, a ver si ustedes se acuerdan cómo era el asunto. Tenemos que imaginar que tenemos dos globos. Vamos a hacer aquí un arte. Tenemos los globitos. Un globito y otro globito. Y voy a tomar estos globitos y los voy a frotar. Antes el compañero tiene una pregunta. Son propiedades intrínsecas de los materiales. Los elementos químicos que los conforman tienen esa propiedad. En el caso de los cables que son hechos de cobre, el cobre como elemento químico tiene la propiedad de que es un elemento conductor, un metal conductor. Son así por la naturaleza. Lo mismo para las cosas aislantes. Vienen así porque los átomos que forman a todas esas cosas tienen esa propiedad ya dada desde el inicio de los tiempos. Entonces, volvemos a lo de los globos. Tengo yo dos globitos que están ahí, espero que se entienda que son globitos, y vamos a frotar los dos globitos en nuestra imaginación. Ojalá pudiéramos tener esos globos de la misma manera, o sea, con el mismo material. Imaginemos que froto yo los dos globos con mi chaleca, la misma chaleca, y los voy a colgar los dos globitos del techo, el mismo techo hecho con el mismo material. Si yo intento acercar esos globitos uno con el otro, que están ahí colgados en el techo, y yo los quiero acercar, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a repeler, como dicen, ¿cierto?, los compañeros. ¿Por qué se van a repeler? Porque yo los electricé de la misma manera y por lo tanto van a tener la misma carga. Podrían, no sé, ser los dos positivos o ser los dos negativos y siempre que sean de la misma carga, entonces se van a repeler. Y si yo los hubiese electrizado de maneras diferentes, ¿qué habría pasado con ellos? Se atraen, ¿cierto? Si yo ahora tuviera el globito rojo positivo y el globito verde negativo, entonces ahora estos globitos se van a atraer. Y es lo mismo que ocurre cuando yo trabajo con los imanes. ¿Y cómo sé yo si un cuerpo es positivo o si un cuerpo es negativo? Eso depende de si su cantidad de electrones es mayor o menor que su cantidad de protones. Recordemos que en los átomos los electrones son los que dan las cargas negativas y los protones son los que dan
las cargas positivas. Entonces, si yo tengo más electrones, mi cuerpo va a ser negativo, y si yo tengo menos electrones, mi cuerpo va a ser positivo. Los electrones son los únicos que pueden salirse o introducirse en un átomo. Y si está la misma cantidad de uno y del otro, está neutro. Ya. Y lo siguiente ya tiene que ver con la parte de las fórmulas y de los circuitos como tal. Entonces están los conceptos de carga, corriente, intensidad, voltaje y resistencia. Y esta parte es importante porque aparte de ejercicios nos pueden hacer preguntas sobre los conceptos, no necesariamente sobre la fórmula. Y entonces lo primero que tenemos que saber de esta parte, dijimos que la energía eléctrica, ¿cierto? Eran estas cargas que circulaban por un conductor, que había una diferencia de potencial. Ahora vamos a ver cada una de esas cosas por separadas. Y la primera son las cargas eléctricas que se representan por una Q. Estas cargas eléctricas tienen una unidad de medida, que son los coulomb, que se representan por una C mayúscula, y que no siempre nos preguntan, así que es más que nada para saberlo como por cultura general. Y estas cargas, como dice ahí, son propiedades de algunas partículas subatómicas. Como les mencioné yo anteriormente, estas partículas serían los electrones y los protones. Ellos son los que tienen carga dentro de los átomos. Los neutrones no tienen carga. Y estas cargas se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión. Lo mismo de los globitos. Si las cargas son iguales, hay repulsión. Si las cargas son distintas, hay atracción. Y estas cargas van a producir lo que se llama la corriente eléctrica cuando estén en movimiento. Siempre que estas cargas se muevan, van a producir corriente. Y yo les puse ahí que normalmente son electrones porque nosotros vamos a trabajar solamente con el movimiento de los electrones. Los electrones, que son los negativos, van a salir entonces desde el polo negativo de la pila y van a ser atraídos hacia el otro polo por la diferencia de potencial, y entonces ahí se va a producir el movimiento de las cargas. Ese positivo y ese negativo no solo existen para que nosotros sepamos cómo colocar la pila adentro de la lámpara o adentro de los juguetes, sino que indican hacia dónde se están moviendo los electrones. Y siempre es a través de un material conductor. Y nosotros vimos también que estos materiales los vamos a unir todos en los circuitos eléctricos. Y de ahí en adelante vienen variables que influyen en cómo se mueven estas cargas y en qué pasa si hay más o menos cargas circulando. Y lo primero es la intensidad de la corriente, que se representa por una letra I, y que después vamos a ver la fórmula de la intensidad de la corriente. Esta intensidad nos va a decir cuánta carga circula en un momento determinado. Entonces vamos a tener cargas y vamos a tener tiempo. Siempre que circulen más cargas, voy a decir que hay más intensidad, y cuando circulen menos cargas, voy a decir que hay menos intensidad. Ahí no hay nada más que relacionar, solamente la cantidad de cargas que están circulando. Y después viene el voltaje o diferencia de potencial. Yo les puse los dos nombres en la pizarrita porque hay ejercicios en donde lo nombran como diferencia de potencial y a veces uno se confunde con la potencia eléctrica y no es lo mismo. La diferencia de potencial es esto que yo les he dicho todo el rato, del polo positivo y el polo negativo que tiene la fuente de poder. Es una diferencia de energía. Y tiene una fórmula que generalmente es una resta, porque hay voltaje en un punto y voltaje en el otro punto, pero nosotros no la estudiamos porque nos dan el voltaje listo. No tienen que saber la fórmula
de voltaje o diferencia de potencia. Lo vamos a representar por una V de voltaje y el voltaje es fácil porque se mide en volts. Entonces ahí yo puedo relacionar voltaje con volts más fácil que intensidad con amperaje o resistencia con ohmios. Y el último es la resistencia, que es una R mayúscula y nosotros la vemos relacionada en la ley de Ohm. Por eso se mide en ohms o ohmios. Y esta resistencia, tal como dice su nombre, es una oposición a que pase esta corriente. Siempre vamos a tener dentro del circuito una parte que presenta esta resistencia a que corra toda la corriente. Si no, todas las cosas explotarían cuando pase la corriente. Necesitamos la resistencia para que esa corriente se modere y vaya circulando de a poquito. Si no, todas las cargas pasarían así como a lo loco, de un lado hacia el otro, y no tendríamos cómo medir cuánta energía está pasando hacia los aparatos que nosotros queremos encender. Entonces, lo que tenemos ahí, como dice en el recuadrito azul, es un circuito simple porque solamente tiene una pila, un interruptor que abre y cierra el circuito y la ampolleta. Uno lo puede construir en su casa. En el colegio es un experimento típico en la parte de construir circuitos. Generalmente uno tiene que llevar una tablita y poner una pila y hacer todo ese show, ¿ya? Sí, comprar y la mini ampolletita. Lo habrán hecho ustedes o si tienen hijos, sobrinos, lo habrán visto también que lo hacen, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí la pila y vamos a anotar aquí lo que me preguntaba el compañero. La pila entonces sería la parte donde se ubica el voltaje o diferencia de potencial. Ya, si a mí me ponen el asterisco en la pila, yo sé al tiro que ahí es el voltaje. El cable, que en este caso dice cierto conductor, vendría a representar la parte de la corriente eléctrica, de cómo circula esta corriente eléctrica. Eso nada más representa el cable, la circulación de la corriente. ¿A dónde nos tenemos que volver a fijar? Es en la parte de la ampolletita. La ampolletita tiene abajito un soquete y arriba después sale la parte como clásica de vidrio, ¿cierto? Con esas como antenitas. ¿Dónde nosotros podemos ver la intensidad de la corriente? La intensidad la vemos en la luminosidad de la ampolleta. ¿Ya? Entonces ahí vamos a poner, como está con amarillo, lo vamos a escribir con amarillo. Entonces, mientras más brilla la ampolleta, más intensidad hay. Mientras menos brilla la ampolleta, menos intensidad hay. Y la resistencia la vamos a ubicar en el soquete de la ampolleta. Ahí vamos a dejar nuestra resistencia. Y en el cable entonces nosotros tenemos que imaginar que van pasando estos electrones y de hecho ahí aparece la flechita que yo les decía, ¿cierto? Que van saliendo desde el lado negativo y van circulando entonces hacia el lado positivo porque ellos son atraídos hacia ese polo de la pila. Ya, entonces, aparte de este circuito simple, que vendría siendo nada porque tiene una sola ampolleta, yo voy a tener circuitos en serie y circuitos en paralelo. Los vamos a escribir uno a la izquierda y uno a la derecha. En serie y en paralelo. Y es importante que lo recordemos también porque a veces también sale un monito de un circuito y tenemos que ver si es en serie o en paralelo y qué pasa con el circuito, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tenga un circuito en serie,
voy a tener la pila, que no es tan bonita como esa pila, pero se entiende, el cable, y voy a tener aquí conectadas las ampolletitas una al lado de la otra. Este es un circuito en serie. Tienen la fuente de poder y están conectadas a través del mismo conductor. Por lo tanto, si yo cortara el cable, me afectaría a todo el circuito. Ambas ampolletas se apagarían. Lo mismo pasaría si yo sacara una ampolleta del circuito en vez de cortar el cable. La otra ampolleta no podría prender porque la corriente no estaría circulando a través de la ampolleta que yo saqué hacia la siguiente. Y si yo tuviera el circuito ahora en paralelo, tendría que cada ampolletita está conectada con una especie de circuito miniatura independiente. Tienen la misma fuente de poder, pero lo que le pase a una ampolleta no afecta a la otra. Si yo saco la primera ampolleta, la segunda prende igual. Si yo saco la segunda, obviamente que la primera prende. Si yo corto el cable de la primera ampolleta, la segunda prende igual. El en serie es el que van conectadas una al ladito de la otra como el árbol de Navidad, y el paralelo sería el que nosotros tenemos en nuestras casas. Si a mí se me quema la ampolleta de la pieza, no se me corta la luz de toda la casa, no se corta la luz del refrigerador. Es porque los circuitos de los domicilios son en paralelo. Ya, entonces vamos a hacer dos ejercicios, uno con la fórmula de intensidad y otro con la fórmula de resistencia, y después vamos a ver el último vocabulario, que es del magnetismo. Y está el formulario entonces aquí, igual que la clase pasada, para que recordemos un poquito cómo estaban armadas estas fórmulas. Y como siempre yo les digo, estas fórmulas no solo me sirven para los cálculos, sino que también me hablan del concepto. La fórmula está construida gracias al concepto. No es una división o una multiplicación porque sí. Tiene una razón de ser. Nosotros veíamos que el concepto de intensidad de la corriente tiene que ver con las cargas que circulan en un tiempo determinado. Por eso son las cargas dividido en el tiempo. Las cargas se miden en coulomb y el tiempo se mide en segundos. Se los voy a anotar ahí al ladito. Y la intensidad de la corriente la vamos a medir en amperes, que se representa por una A mayúscula. Amperes, amperaje, amperios, todo eso significa lo mismo. Y la resistencia, que relaciona todos los conceptos en la ley de Ohm, se mide en ohms, que se representa por la letra omega, que también aparece ahí al final. Vamos a tener los voltios en el voltaje, todo se representa por una V, y de nuevo los amperes en la intensidad. Y entonces yo tengo en esta ley de Ohm que la resistencia va a ser la razón que existe entre la diferencia del voltaje y la intensidad de la corriente, y por lo tanto yo sé que si mantengo el voltaje constante, la resistencia y la intensidad son inversamente proporcionales. Eso también tenemos que recordar. Siempre que la resistencia suba, la intensidad baja, y siempre que la resistencia baje, la intensidad sube. Vamos por el ejercicio entonces. Tenemos que a través de un cable circula una corriente de 2 amperes. El primer dato es entonces la intensidad. Y nos preguntan cuánta carga
medida en coulomb, o sea, la carga no la sé, circula a través de él en 5 segundos. Tiempo 5 segundos. ¿Qué voy a hacer yo para saber cuánto valen las cargas en este problema? Hay que multiplicar, ¿no es cierto? El compañero ya nos dio la respuesta. ¿Y por qué tenemos que multiplicar? Porque la fórmula es una división y si lo que yo estoy buscando es la parte de arriba de mi fracción, entonces yo la parte de abajo la cambio hacia el otro lado y como originalmente estaba dividiendo, ahora va a estar multiplicando. Entonces el tiempo por la intensidad me va a dar las cargas. Y esos son 10 coulombs. Y el siguiente es un ejercicio con la fórmula de la resistencia. Tenemos una ampolleta de linterna de 10 ohm. Siempre que diga ohm, entonces estoy hablando de resistencia. Que se conecta a una batería de 5 volts. Voltaje. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente que circula a través de él? Y aquí tengo los tres términos relacionados en la fórmula de la ley de Ohm. Y lo que estoy buscando yo ahora, a diferencia del ejercicio anterior, es la intensidad. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora para saber cuánto vale la intensidad? Lo dividimos porque queda como dice el compañero, quedaría 10 I es igual a 5 y como yo estoy buscando I, tengo que quitarle ese 10 que tiene al lado y entonces va a haber una división entre el voltaje y la resistencia. Entonces la intensidad la vamos a calcular dividiendo el voltaje con la resistencia. Y eso va a ser 5 dividido en 10, que, como dice el compañero, rápidamente es 0,5 amperes. Ya, yo pasé la intensidad hacia el otro lado, pero como no me puede quedar acompañada, volví a hacer un siguiente paso que era pasar la resistencia hacia el otro lado y ahí me quedó entonces esa división. Como siempre, si ustedes les cuesta un poquito despejar, se pueden aprender las tres formas de la fórmula que seguramente también aparecen en el libro y si no van despejando a partir de una sola forma. Y siempre que la resistencia sea menos, la intensidad entonces va a ser más. Si a mí me cambiaran el número de resistencia y fuera menos, me tendría que dar un valor más alto de intensidad. Y al revés, si sube el valor de la resistencia, entonces nos tendría que dar un valor más chiquitito de intensidad, porque son inversamente proporcionales. Y lo último es de magnetismo. Y en magnetismo no hay ejercicios, solamente les traje el vocabulario y algunas imágenes para que recordemos un poquito este asunto del magnetismo. En el magnetismo las preguntas generalmente son con los imanes. El primer concepto de la parte de magnetismo, por supuesto que es magnetismo. Y el magnetismo es una propiedad que tienen los materiales, minerales en este caso, que vienen así, vienen con ese magnetismo. Tiene que ver con el movimiento de cargas, pero no como en un circuito, sino que es un movimiento de cargas dentro del mismo material. Esos electrones que van circulando de una parte a la otra se van moviendo dentro del mismo material, de un átomo al otro átomo. Y por eso hay materiales que son magnéticos de por sí. Y este magnetismo lo vamos a representar con lo que se llama el campo magnético, que es la zona donde yo percibo ese magnetismo. Si ustedes intentan pegar un imán en el refrigerador desde muy lejos, por supuesto que el imán no se va a pegar en el refrigerador,
a menos que estén cerca. Ese es el campo magnético. Pasaba lo mismo con el ejemplo de los imanes y los clavos, ¿cierto? Si yo acerco el imán a los clavos entonces se van a pegar el imán. Pero si yo voy alejando este imán, entonces va perdiendo esa fuerza que tiene sobre los clavos porque se va alejando el campo magnético. El campo magnético es algo que está alrededor de los imanes. Y yo les traje una fotito para que lo veamos después. Y los imanes entonces van a ser minerales metálicos, generalmente de hierro, cobalto o níquel, y que tienen la propiedad de atraer a otros metales, generalmente de hierro, cobalto o níquel. Esas tres cosas tienen que ver con lo que es solo magnetismo. Y este magnetismo está dentro de la unidad de electricidad porque se combina con la electricidad. El campo magnético se puede combinar con el campo eléctrico y formar las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas son propagación de energía y esta energía puede ser propagada incluso en el vacío. Por eso dice ahí que no necesitan un medio de propagación. Y las vamos a medir con la frecuencia. La onda oscila, ¿cierto? Como una ola de mar y esa oscilación se mide con la frecuencia. Para que lo tengamos ahí recordado en algún lugar. Entonces ahora vamos a ver la fotito del imán con su campo y después vamos a ver la fotito de las ondas para que entiendan un poco qué es esto de las ondas. Entonces, tenemos al medio el imán con cada uno de sus polos. Generalmente se identifican como polo norte y polo sur. Y alrededor del imán lo que ustedes ven es hierro, limaduras de hierro. No sé si alguna vez han tenido en su poder limaduras de hierro. Son como pedacitos de lápiz mina, una cosa así. Si yo lanzo estas limaduras de hierro en una cartulina y pongo el imán, tal como aparece ahí, esas limaduras de hierro me van a mostrar a mí cómo es el campo magnético de este imán. Está más concentrado, si ustedes se fijan, en la parte que está inmediata con el polo. Ahí es donde más se concentran las limaduras. Entonces, todo lo que está alrededor va a ser nuestro campo magnético. Todo eso es el campo magnético, va a ser la zona donde el imán va a influir en los cuerpos. Y esas líneas que se ven del campo magnético se llaman, vamos a marcar una ahí, se llaman líneas de fuerza. Y lo que tiene que ver con las ondas electromagnéticas es este monito del espectro electromagnético. Si ustedes se fijan, arriba aparecen como cositas de la vida cotidiana y abajo aparecen colores y aparece la onda dibujada. Y al principio tenemos estas ondas bien largas, o sea, de menor frecuencia, y hacia el final tenemos esas ondas que van como bien rápido y que se denominan de mayor frecuencia. Mientras más frecuencia tenga una onda, más energía va a llevar esa onda. Y por eso los rayos X y los rayos gamma son los más peligrosos porque tienen más energía. En cambio, las que están hacia el principio, que tienen menos frecuencia, como la onda de radio, el microondas, la luz visible, van a tener menos energía y nos van a hacer menos daño con esa energía.